Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos participar de esta escuela dominical. Y como siempre lo hacemos, vamos a comenzar esta escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando al Señor. Bendito Padre, en esta mañana primeramente nos acercamos ante usted a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, primeramente para adorarle, para bendecirle, para darle las gracias por tantas cosas lindas que usted nos ha dado, nos ha entregado, especialmente por habernos entregado, Señor, a su Hijo Jesucristo. En este día, como cada día, queremos pedir su bendición, queremos pedir su guía para todo lo que vamos a realizar, Señor, a comentar, para que sea un tiempo de bendición, de edificación, para que sigamos, Señor, conociéndole más, conociendo su voluntad también para nuestra vida. Queremos pedirle, Señor, que usted nos dirija, Señor, que usted ilumine, Señor, su palabra a nuestra vida, que sea su Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, porque sabemos, Señor, que unos siembran, otros riegan, pero es usted el que da, Señor, el crecimiento. Queremos pedir su bendición, Señor amado, como también para cada uno de los hermanos y personas que puedan escuchar, Señor, sean bendecidos por su palabra. Oramos y se lo pedimos todo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos estudiando el Evangelio según Juan y continuamos en la unidad 9. Esta unidad lleva como título La Pasión y Resurrección de Jesús. Hoy nos corresponde estudiar el estudio 35, que lleva como título Jesús es negado por Pedro. Jesús es negado por Pedro. Y la lectura bíblica se encuentra en el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, desde el versículo 15 al versículo 27. Y el texto clave se encuentra también en Juan, en el capítulo 18, el versículo 17. Cuando veamos este texto, vamos a tomar desde el versículo 13 para poder incluir, ¿cierto?, el contexto de este pasaje. Como decía, el texto o versículo clave se encuentra en Juan capítulo 18, versículo 17, y dice así: Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Vemos, cierto, que se empiezan a cumplir las palabras del Señor Jesús en cuanto a su vida y su ministerio. Así que vamos a comenzar a leer ahí en Juan capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 15 al 18 para luego pasar a comentar el texto. Dice: Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, en esta oportunidad vamos a considerar los eventos que acontecieron
una vez que el Señor Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Así que si tiene una Biblia cerca, le voy a invitar que la pueda abrir en Juan capítulo 18. Vamos a considerar desde el versículo 13 al 27. Lo que vamos a estudiar tuvo lugar la noche del día en que se celebraba la fiesta judía de la Pascua. Este día comenzó a las 6 de la tarde y concluyó a las 6 de la tarde del día siguiente, poquito tiempo después que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Lo último que vimos en la escuela anterior fue que la compañía de soldados, el tribuno y alguaciles de los judíos prendieron al Señor Jesús y le ataron. En estas condiciones comenzó el horrendo trajinar del Señor Jesús hacia la cruz del Calvario. Teniendo como figura central del relato a la persona del Señor Jesús, Juan, el autor del Evangelio, presenta a 3 actores que tuvieron directa participación en los eventos de aquella noche. El primero de ellos se llamaba Anás. Juan capítulo 18, versículo 13 dice: «Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Atado como un peligroso delincuente y custodiado por una compañía de soldados romanos bajo las órdenes de un tribuno y de los alguaciles de los judíos, el Señor Jesús fue conducido primeramente ante Anás. Anás fue sumo sacerdote entre los años 6 a 15 después de Cristo. Fue nombrado por Quirino, tuvo tanta influencia en el judaísmo de aquella época que después de él obtuvieron el sumo sacerdocio sus 5 hijos y su yerno Caifás. Pero veamos un poquito más sobre este personaje. La familia de Anás era inmensamente rica, y uno tras otro de sus hijos habían alcanzado la cima con sobornos e intrigas, mientras él mismo seguía moviendo todas las marionetas. Su manera de hacer dinero tampoco era menos objetable. En el atrio de los gentiles estaban los puestos de vendedores de animales para los sacrificios a los que Jesús había echado al volcar las mesas. No eran comerciantes, sino desolladores. Todas las víctimas que se ofrecían en sacrificio en el templo tenían que estar libres de mancha o defecto. Había inspectores que lo comprobaban. Si se traía un animal de fuera del templo, se podía estar seguro de que le encontrarían algún fallo. De esa manera se obligaba al fiel a comprar en el templo la víctima que quisiera ofrecer, que ya habría pasado la revisión y no había peligro de que la rechazaran. Eso habría sido conveniente y de ayuda si no hubiera sido por una cosa. En el templo todo costaba 10 veces más. Todo el negocio era una desvergonzada explotación, y los puestos de venta en el templo se llamaban el Bazar de Anás, porque eran propiedad de su familia y la manera en que Anás había amasado su fortuna. Bueno, una vez en la presencia de Anás, comenzó el interrogatorio del Señor Jesús. Al hablar de interrogatorio, no estamos hablando de un interrogatorio legal, con la finalidad de saber si el interrogado es o no culpable, sino de un interrogatorio legal, por cuanto Anás y los líderes judíos de antemano ya habían acordado dar muerte al Señor Jesús. Como hipócritas que eran, trataban de dar la apariencia de un proceso legal, justo con el Señor Jesús, y por eso fingieron que le interrogaban. Veamos lo que hizo Anás. El relato está en Juan capítulo 18, desde el versículo 19 al 23. Dice: «Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí,
ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Mirando al Señor Jesús, Anás le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. El interrogatorio ante Anás fue una burla de la justicia. Era uno de los principios de la jurisprudencia judía que no se le podía hacer a un preso preguntas que le pudieran incriminar. Maimónides, el gran judío cordobés que es una autoridad en tantas materias, estableció: nuestra auténtica ley no inflige la pena de muerte a ningún culpable por su sola confesión. Anás violó los principios de la justicia judía cuando interrogó al Señor Jesús. Fue eso precisamente lo que el Señor Jesús le recordó. Le dijo: no me hagas preguntas a mí, hazlas a los que me han oído. Lo que estaba diciendo era en realidad: lleva mi caso como es debido y justo. Examina a tus testigos como es tu derecho y deber. Deja de interrogarme a mí, que es algo que no tienes derecho a hacer. Cuando Jesús dijo aquello, uno de los alguaciles del sumo sacerdote le dio una bofetada y le dijo: ¿pretendes tú enseñar al sumo sacerdote cómo tiene que conducir un juicio? Y Jesús le contestó: si he dicho o he enseñado algo que no es legal, se debe señalar lo que he dicho mal. No he hecho más que citar la ley, ¿y me pegas por eso? El Señor Jesús no tenía la menor esperanza de justicia. Había tocado los intereses creados de Anás y sus colegas, y sabía que estaba condenado antes de ser juzgado. Cuando alguien está implicado en un negocio sucio, su único deseo es eliminar a cualquiera que se lo ponga. Si no lo puede hacer por las buenas, lo hará por las malas. Anás no tenía más que hacer con el Señor Jesús. Por eso le envió atado a su yerno Caifás. Aquí entra en acción el segundo actor en este relato. La primera vez que se menciona a Caifás en esta parte del relato es en Juan 18:14, donde leemos: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Por lo que dice este texto, Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio en ese momento, de antemano había dado consejo a los judíos, consejo que los judíos deben haberlo tomado como una orden, en el sentido de que era conveniente que el Señor Jesús muera por el pueblo, en lugar de que todo el pueblo muera, debido a la reacción romana ante lo que ellos interpretarían como rebelión contra Roma, cuando el pueblo se vuelque en apoyo al Señor Jesús, reconociéndolo como rey. Caifás lo dijo así, pero sin saberlo, estaba diciendo una solemne verdad, porque el Señor Jesús estaba por morir a favor de todo el pueblo, judío o no judío, para que todo el pueblo pueda ser salvo por él. Caifás no reconoció el valor espiritual de la muerte del Señor Jesús, sino solo su interés para mantener sus privilegios. Pero, ¿quién era Caifás? Pues fue nombrado como sumo sacerdote por el procurador romano Valerio Grato, por el año 18 después de Cristo. Siguió en su puesto durante el gobierno de Pilato y fue depuesto por Vitelio en el año 36 después de Cristo. Era saduceo. Juan no dice mucho sobre lo que sucedió con Caifás, sino solamente lo que encontramos en Juan 18:24, donde leemos: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pero Mateo, otro evangelista, nos muestra lo que pasó en la casa de Caifás. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 26, desde el versículo 59 al 68, y dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte,
y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Le respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? A partir de este momento, lo único que faltaba para consumar la muerte del Señor Jesús era la venia o la aprobación del Imperio Romano. Porque aunque los líderes judíos tenían cierta autonomía, sin embargo, para algunos asuntos, como dar muerte a un reo, necesitaban la aprobación del Imperio Romano. Hemos considerado entonces a 2 de los actores en los eventos que acontecieron la noche que el Señor Jesús fue arrestado para ser crucificado. Ahora nos corresponde considerar al tercer actor. Se trata del Simón Pedro. Mientras el Señor Jesús era llevado atado ante Anás, Pedro y Juan le seguían a prudencial distancia. Note lo que dice Juan, capítulo 18, desde el 15 al 18. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Cuando Juan habla del otro discípulo, se está refiriendo a sí mismo. Juan era conocido del sumo sacerdote Anás, de modo que aprovechando de esta amistad, logró entrar al patio de la casa de Anás, en donde se estaba interrogando al Señor Jesús. Pedro tuvo que quedarse afuera, pero tiempo más tarde salió Juan y nuevamente aprovechó de su amistad con Anás para pedir a la mujer que cuidaba la puerta que permita entrar a Pedro al palacio de la casa de Anás. Una vez que estaba dentro, la criada portera de alguna manera reconoció a Pedro y le hizo una pregunta: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro estaba en su punto más bajo emocionalmente y espiritualmente. El dolor por lo que estaba pasando con su maestro le condujo a un estado deplorable. Sin pensar mucho, se enfocó sobre sí mismo y, reconociendo lo que podría pasar si se identificaba como discípulo del Señor Jesús, respondió resueltamente: no lo soy. Fue la primera negación de Pedro. Pedro pensó que eso fue todo, y sin pensarlo mucho se unió a la multitud de siervos y alguaciles que también estaban en el patio de Anás, calentándose alrededor de un fuego que habían encendido para combatir el intenso frío de la noche. En resumidas cuentas, Pedro está entre los enemigos del Señor. Fue en estas circunstancias que aconteció lo que Juan relata en los versículos 25 al 27 de este capítulo 18. Dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron:
¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Una vez más, Pedro fue identificado como uno de los discípulos del Señor Jesús. Su respuesta fue, no lo soy. La segunda vez que negó al Señor Jesús. Quien la identificó finalmente fue alguien que de ninguna manera podía estar equivocado, porque era pariente de Malco, el siervo del sumo sacerdote a quien Pedro le cortó la oreja. Cuando este hombre dijo a Pedro, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó una vez más. Es la tercera vez que negó al Señor Jesús. Inmediatamente el gallo cantó. Se cumplió la profecía del Señor Jesús cuando le dijo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Otro de los evangelios dice que cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor y pensando en esto salió y lloró amargamente. Es el llanto de alguien que reconoció lo vano de confiar en uno mismo, pero aún más es el llanto de haber defraudado al Señor Jesús con el pecado. Gran lección para nosotros. Al leer este relato surge una pregunta que vamos a intentar responder en esta oportunidad. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Juan, el escritor humano de este evangelio, por qué Juan da un relato tan detallado de las negaciones de Pedro cuando los anteriores escritores de los evangelios ya las habían mencionado? Bueno, la respuesta es triple. En primer lugar, porque en su evangelio vamos a ver que va a contener el relato de la restauración de Pedro. Por ello, se debe relatarse de lleno la razón de la necesidad de la restauración. Además, nadie debe poder decir, este evangelio encubre el pecado de Pedro. En segundo lugar, el discípulo amado probablemente sintió que en parte él era responsable también de la caída de Pedro. Él fue quien condujo a Pedro al patio. Siendo muy humilde, Juan desea que sus lectores lo sepan, de forma que no se le eche toda la culpa a Pedro. En tercer lugar, de todos los apóstoles, solo Juan había regresado con Pedro al palacio del sumo sacerdote. En consecuencia, podía suministrar ciertos detalles que los otros escritores no habían incluido. Pero el punto es que se negó a Cristo. Avergonzarse de Jesucristo quizás sea uno de los pecados más graves que pueda cometer un creyente. Negar a Cristo es tan serio que contrista al Espíritu Santo y la persona vuelve o suele volver a los días del pasado, pues deja de madurar y de crecer espiritualmente. Eso fue lo que le pasó a Pedro, él volvió a la pesca. Hay una gran carga en la conciencia y uno pierde el poder. Ya no tiene deseo de testificar, defender ni proclamar el Evangelio. Negar a Cristo es un pecado que debe ser confesado ante el Señor con un corazón arrepentido y humillado. Luego de haber negado a Cristo, Pedro quedó como marginado e indiferente. No se lo menciona junto a la cruz, ni tampoco luego en el aposento alto. El Señor había resucitado, les había aparecido, pero eso no parece haber tenido gran impacto en él. No fue Pedro, sino María Magdalena, quien abrazó los pies del Señor resucitado. A pesar del milagro de la resurrección y de que el Señor estaba nuevamente ante ellos, Pedro, quien siempre había sido emotivo y entusiasta, se va de pesca. Había perdido la sensibilidad a la verdad de que Jesús era el Cristo. La negación de Cristo ante los incrédulos demanda una restauración muy especial, como fue en el caso de Pedro. Y esta palabra es muy especial, restauración. Pedro recién recuperó el poder en el capítulo 21,
cuando el Señor va en su busca, puesto que él había dejado de buscar al Señor. Recién allí es restaurado y recibe una nueva comisión en el ministerio. Así es Pedro. Ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote, negó a su Señor. No ha habido nadie que haya sido tan cruelmente tratado como Pedro por comentaristas y predicadores. En lo que siempre se hace hincapié es en su fracaso y vergüenza. Pero hay otras cosas que también nosotros debemos recordar. En primer lugar, debemos recordar que todos los demás discípulos, excepto Juan, lo abandonaron y huyeron, ¿cierto? Y dejaron solo a Jesús. Pero pensemos en lo que hizo Pedro. Solo él desenvainó la espada en notoria desventaja en el huerto, y solo él siguió a Jesús, aunque fuera sin ser reconocido, para ver lo que sucedía. Lo primero que debemos recordar de Pedro no es su fracaso, sino el valor que le mantuvo lo más cerca posible de Jesús, cuando los demás habían huido. Su fracaso solo le podía ocurrir a una persona con un gran valor. Es cierto que falló, pero en una situación que ninguno de los otros discípulos se atrevió a arrostrar ni de lejos. Falló, no por ser un cobarde, sino por ser un valiente. En segundo lugar, debemos recordar lo mucho que Pedro amaba a Jesús. Los otros habían abandonado a Jesús. Solo Pedro se mantuvo lo más cerca posible. Amaba tanto a Jesús que no podía separarse de él. Es cierto que falló, pero falló en circunstancias que solo uno que ama entrañablemente tendría que arrostrar. En tercer lugar, debemos recordar hasta qué punto Pedro se redimió y se arrepintió de lo que había pasado. Las cosas no le podían haber resultado fáciles. La historia de su negación correría maliciosamente de boca en boca. Puede que la gente, como cuenta la leyenda, imitaran a su paso el canto del gallo, pero Pedro tenía la constancia y el coraje necesarios para redimirse, para arrepentirse y reconocer, y para empezar desde el fracaso y llegar hasta la victoria. La clave del asunto es que fue el auténtico Pedro el que hizo protestas de lealtad en el aposento alto. Fue el auténtico Pedro el que desenvainó su solitaria espada en el huerto a la luz de la luna. Fue el auténtico Pedro el que siguió a Jesús porque no podía dejar que se le llevaran solo. No fue el auténtico Pedro el que se quebró ante la tensión y negó a su Señor. Y eso era lo que solo Jesús podía ver. Lo tremendo de Jesús es que por debajo de todos nuestros fallos, Él ve a la persona auténtica. Él comprende, Él nos ama, no por lo que somos, sino por lo que tenemos posibilidad de llegar a ser. El amor perdonador de Jesús es tan grande que ve nuestra personalidad auténtica, no en nuestros fracasos, sino en nuestra lealtad, no en nuestras caídas, sino en nuestros esfuerzos por alcanzar la bondad, aun cuando seamos vencidos. Vamos a revisar también ahora algunas aplicaciones generales en cuanto al estudio. En primer lugar, Jesús nos exige que vivamos en forma valiente. Vendrán días en la vida de todo cristiano en los cuales Dios nos probará fuertemente. Es necesario estar preparado para esos momentos de persecución. Tendremos la tentación de no confrontar la situación, pero con la ayuda de Cristo podemos vencer. En segundo lugar, la segunda aplicación general, ¿cuántos Pedros hay? Todos podríamos actuar como Pedro en un momento de debilidad. Como hermanos en Cristo, es necesario ayudar a nuestros hermanos en sus momentos de debilidad para que no caigan. Y si caen, debemos ayudarlos a levantarse. En tercer lugar, ¿cómo hemos negado a Jesús?
todos debemos orar más y aprender a confiar más en el Señor para seguir creciendo espiritualmente. Y Pablo dio una advertencia. Pablo dijo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oremos al Señor. Bendito Padre, en esta mañana queremos darle muchas gracias por esta oportunidad de poder escuchar, Señor, y estudiar de su palabra y ver todo lo que tuvo que pasar nuestro Salvador para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser perdonados, de ser, Señor, hijos suyos. Y es por eso que queremos pedirle que usted bendiga, Señor, su palabra en nuestro corazón para que pueda dar fruto y podamos aprender, Señor, de estas historias, de estas instancias, Señor, que usted las ha dejado para que nosotros nos edifiquemos y aprendamos el caminar cristiano. Primeramente queremos pedirle, Señor, que usted nos siga ayudando, Señor, para ser fieles a usted, para caminar con fidelidad, para caminar, Señor, en obediencia. Sabemos, Señor, que separados de usted nada podemos hacer y es por eso que queremos acercarnos, queremos vivir, Señor, guiado por usted. Es por eso, Señor, que podemos aprender también que nuestra confianza debe estar puesta en usted, no en nosotros mismos, Señor. Aprendemos de Pedro, que Pedro tenía una gran confianza en sí mismo, pero en el momento difícil fracasó. Que podamos, Señor, confiar plenamente en usted y no en otras cosas, Señor, porque usted es nuestro Salvador. Ayúdenos también, Padre Celestial, a tener ese espíritu restaurador, así como usted era, Señor, y como lo hizo con Pedro, y cuando él le negó, quizás fue algo tan oscuro, Señor, lo que él vivió, pero él se arrepintió, Señor, él reconoció que estuvo mal, y usted estuvo presto, Señor, para restaurarlo, para poder, Señor, utilizarlo más adelante, Señor, en lo que usted tenía preparado para él. Ayúdanos, Señor, para esperar lo mejor de otras personas, de confiar en usted, Señor, que usted puede hacer obra en los corazones de cada persona y que puede transformar, Señor, porque es su especialidad. Por eso en esta hora oramos, Señor, de esa manera. Ayúdenos a ver las cosas como usted las ve. Usted sabía todo el caminar de Pedro, Señor, y también sabe todo nuestro caminar, nuestras vidas. Queremos encomendársela a usted. Sabemos, Señor, que la vida cristiana no es fácil, que muchas veces, Señor, van a haber dificultades, persecuciones, incomprensiones. Pero ayúdenos a tener la perspectiva, Señor, que como hijos de Dios, usted usa esas cosas, Señor, para ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar y para ayudarnos a acercarnos más a la meta, Señor, en este mundo, de poder parecernos cada vez más a nuestro Señor y Salvador. Gracias por este tiempo. Ayúdenos, Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mientras, Señor, estamos en este mundo. Le alabamos, le bendecimos y se lo pedimos todo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.